¿Vos no sos boca, no? Sí. Bueno, ¿No también? ahora sí. No, yo no. ¿No? No, no, que haga de la pierna. Me ganaron a Tyler por penales, me ganaron a Drew por penales. Más que ganen esto por penales. Es por la mística. Ah, Pero eso no estoy tan... Estoy estudiando y... Yo ya me conformé con ese papel del mundo. ah, sí, no Compré sé con cómo la Argentina y hasta... primero Messi jugar. ¿El 16 es para ser de micro? No. ¿De parásito? No, sí. ¿Qué cae? ¿El 6 miércoles? ¿Miércoles, no? No, micro. ¿Recién tuvimos micro? Recién tuve micro. Es que me ¿Te lo viste? ay, yo te confundo porque tenemos el mismo nombre. Pero parece mucho la es como usted cuando teníamos anterior cuatrimestre, no sabía de cuál estudiar en el... Así que estudié a mitad de uno, mitad del otro. Por eso siempre voy a recuperar. Ay, no sé, no sabía. ¿Cómo anda, profe? Profe, ¿cómo va a ser el final? ¡Profe! ¿Hay que estudiar todo o hay que preparar un tema nomás? No, preparar un tema nada más. Lo fuerte es hasta lo que evalué en el tercer examen. O sea, todo. Pero preguntan todo. ¿Pero va a ser preguntas insólitas o...? ¡Ay, profe! Profe, ¿usted ya definió su fecha de la toma de mesa? ¿Las mesas? Ya están puestas las fechas. Te dan ¿Por qué no la pusieron todavía? No, debe ser porque depende de algunos profesores. Sí, algunos que profesores. Que tienen que confirmar todas. ¿Y cuáles van a ser? Yo por ahora las mías no tengo problema con las que me pusieron. Buenas noches. Un minuto le puedo hablar. Sí. Martín, la fecha, ¿cuándo lo manda? La semana que viene. Ah, pero mañana es el sábado. ¿Cuándo te vas a dormir, güey? Ay, qué bonita. Me manda Ese no es bueno, me lo regalan. ¿Quién te lo regaló? Sabía que queríamos hacer mucho. Ah, Pero yo vivo más deslizado. ¿Vos qué vas a hacer ahí? ¿Atrás qué vas a hacer? ¿De qué era que le ¿Ahora? Sí. ¿De qué? Mentira. Recién te vi. ¿No la dejas? Van... No sé, pero... Pero después depende de... ¿No explicó nada la profe? No, no. Ah. yo no sé
por qué, pero por más que me levante, no sé, a las 2 de la tarde, me venía acá con sueño en la Porque yo me levanto a las 6. Viene a él. ¿Qué dijo que veríamos hoy? Trasplante. Ah, el 24, profe. La fecha de la mesa. ¿Traemos sidra, profe? Ah. En el segundo llamado le traemos regalo. Le traemos regalo en el segundo. No, pero van A a... no ser que me las cambien, por ahora esas son las Profe, fechas la que tengo. primera llamada, ¿cuándo va? El 20. El de Inmuno, 20. y el 27. y un hermano 5 y 12. 5 y 2. 5 y 2. Ajá. O si no me las cambian. No, medio interno no corta ninguno. Sí, ya esta parte, esta última parte, como que no tan. Puede ser una pregunta muy básica. No el detalle. ¿Es oral o? Hasta, sí, O sea que no la estudiamos. no sé, porque por la pregunta qué es una inmunodeficiencia y cómo se clasifican. ¿qué cosa? Sí. Porque me encanta preguntar la diferencia entre inmunodeficiencia y autoinmunidad. Ah, desaprobada ya dice. ¿Y de inmunemato cuál dijo que eran las fechas? 5 y 12. Ay, me dio una punta de corazón. Ay, corazón. Bueno, vamos a arrancar. Trasplante. ¿Qué saben ustedes con respecto al trasplante? Puede haber una compatibilidad. Se tiene que hacer un... Sobre trasplante. Bien, hay que ver la compatibilidad. ¿Qué más? Está bueno, Es importante hacer también, es como parte de los estudios que se hacen antes del trasplante, también en grupos sanguíneos. puede haber un trasplante, o sea, de la misma persona, o sea, con un injerto de piel propio, Ajá. de una persona a otra o de otra especie a otra persona. Exacto, pueden ser trasplantes de tipo autólogo, a uno mismo, ¿sí? Que puede ser un injerto de piel, puede ser hasta trasplante de médula de tipo autólogo también. Y si no, si es el alotrasplante, ¿sí? Que es con individuos genéticamente distintos de la misma especie, aplica el mismo concepto que habíamos visto en el inmunemato, ¿sí? Y también con otras especies, que es lo que se busca, que es el xenotrasplante. Ustedes saben que por ahí hay mucha demanda, ¿sí? de órganos, no hay suficientes donantes, entonces muchas veces se sigue estudiando, ¿no? Si se puede llegar a usar órganos de otras especies, como por ejemplo el cerdo. Como por ejemplo, ¿qué órgano? Riñón de cerdo. Eso se está buscando. Bien, bárbaro. ¿Qué más? Me encanta. Divino. Tipo de trasplantes. Un tejido de órgano. Bien, tejido u órgano, médula ósea,
piel, también habían nombrado, riñón, hígado, pulmón, Hueso. sí, hueso. Se puede usar intestino, corazón, ¿sí? Obviamente por los órganos que estamos nombrando, hay órganos que se pueden hacer trasplantes con donante vivo y otros que sí o sí tienen que ser con trasplantes cadavéricos, ¿sí? No vamos a sacar el corazón a alguien vivo. Bien. ¿Los tejidos pueden ser vivos o cadavéricos o sí tienen que ser vivos? No, sí, pueden ser vivos, por ejemplo, para médula, ¿sí? Que se considera tejido, pero todo lo que es hueso, córnea y todo eso puede ser cadavérico. Bien. El trasplante o el concepto de trasplante existe hace un montón de años, ¿sí? Lo que pasa es que fue avanzando la ciencia y se fueron interrelacionando distintas disciplinas, que es lo que permitieron que se llegue a lo que es el trasplante hoy en día. ¿Sí? ¿Qué disciplinas creen ustedes que se necesitan para poder realizar un trasplante? ¿Cómo? Claro, ¿qué disciplinas dentro de la medicina o en general yo necesito que trabajen en conjunto para llevar a cabo un trasplante? ¿Y cuál sería, por ejemplo, una disciplina? Laboratorio, la biología molecular, ¿quién hace ¿quién sí, todas las técnicas quirúrgicas, los anestesiólogos, y cómo mantengo yo el órgano después, cómo mantengo el sistema inmune al margen, los fármacos, ¿sí? Los tratamientos farmacológicos, ¿sí? Todas esas disciplinas intervienen para poder llevar a cabo un trasplante. Yo necesito desde el quirófano, el cirujano, que es aquel que va a ablacionar e implantar el órgano. Necesito todo el desarrollo de la farmacología para las inmunosupresiones posteriores que van a tener, pero también las anteriores que necesitan los pacientes antes de un trasplante, ¿sí? Y obviamente también interfiere todo lo que es el laboratorio, que tenemos laboratorios un poco más generales, ¿sí? Porque yo tengo que hacerle un hemograma a ese paciente, a ese donante, hacerle la química, necesito saber cómo está. Por ejemplo, si va a hacer un trasplante renal, me interesa saber la creatinina que tiene el donante, ¿sí? Es un buen riñón, es un riñón que está en condiciones, ¿no? Si yo quiero hacer un trasplante hepático, me va a importar también saber las enzimas hepáticas cómo están, ¿sí? Tengo que hacer todas las serologías, ¿sí? Tengo que ver si no tiene citomegalo, Epstein-Barr, Chagas, sífilis, HIV, hepatitis, todo eso se tiene que evaluar también. O sea, el grupo y factor que también me nombraron por ahí. Eso es antes del trasplante. Exacto, todo eso lo tengo que hacer tanto para el donante y el receptor. Yo tengo que saber todo eso cómo están, todos esos parámetros, desde un hemograma básico, una química y la parte de la serología y grupo y factor, ¿sí? Y luego entramos a lo que es los estudios más inmunológicos en sí, que son los que tienen que ver con el tema de la compatibilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco como cuando vimos transfusiones? ¿Sí? Aplican más o menos los mismos conceptos, es casi lo mismo, ¿sí? Pero vamos a estudiar otro tipo de cosas y se hace un poquito diferente. ¿Ah? Bien. Van bárbaro. Bien, yo les comento un poco qué otras consideraciones hay que tener en cuenta también al momento de hacer un trasplante. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando vimos la parte de transfusiones sanguíneas que hablamos de los eventos sensibilizantes? ¿Se acuerdan? Bueno, acá también pueden haber eventos sensibilizantes. Acá yo no voy a hablar de grupo sanguíneo, ¿sí? Sino que voy a estar hablando de otras moléculas que se llaman HLA o el famoso complejo mayor de histocompatibilidad, que lo mencioné la otra vez con enfermedad celíaca. Sí, porque... Bueno, se estudian esas moléculas, ¿sí? Para el momento de trasplante. Se busca compatibilidad entre esas moléculas. Cuando yo, por ejemplo, me hago una transfusión sanguínea, ¿sí? Las plaquetas y los glóbulos blancos expresan esas moléculas que se llaman HLA. En consecuencia de una transfusión sanguínea,
yo me puedo llegar a sensibilizar con esas moléculas que sean diferentes a las mías. O sea que las transfusiones cuentan como eventos sensibilizantes. Embarazos también cuentan como eventos sensibilizantes, ¿sí? Estas moléculas que nosotros estudiamos se heredan del lado materno y paterno, lo cual significa que los hijos expresan mitad de madre y mitad de padre. Los antígenos paternos son extraños para la mujer, así que tranquilamente se puede sensibilizar en los sucesivos embarazos, ¿sí? También eventos sensibilizantes. Persona que haya tenido un trasplante previo, lo mismo, ¿sí? Y en consecuencia, si hay un evento sensibilizante, ¿qué es lo que puedo generar? Una reacción. Una reacción del cuerpo de rechazo. Exacto, puedo generar por un lado anticuerpos y eventualmente un rechazo, ¿sí? Si yo genero anticuerpos, los puedo detectar, ¿sí? Esa es otra técnica que también se tiene que hacer. Por un lado, tengo que identificar el HLA, para eso se aplican técnicas de biología molecular, ¿sí? Yo los identifico. Por otro lado, tengo que ver si el receptor está sensibilizado o no está sensibilizado. ¿Tiene anticuerpos? No tiene anticuerpos contra estas moléculas. Y si tiene, ¿contra cuáles? Es bastante similar a lo que habíamos visto en inmunohematos, ¿sí? ¿Se acuerdan que también eventos sensibilizantes? ¿Hay anticuerpos irregulares? No hay anticuerpos irregulares. Si hay, ¿contra qué? ¿Sí? Es lo mismo, pero ahora con otras moléculas, que son el HLA. ¿Ah? Bien. Yo les paso a comentar entonces un poquito, por ejemplo, cómo se hace un proceso de trasplante con donante cadavérico renal, ¿sí? Algunos han de haber visto por las noticias o algo que hay operativo de trasplante y que salen las ambulancias del Hospital San Bernardo, del aeropuerto. ¿Y cómo se hace para preservarla cuando el paciente murió? Bien, arranquemos por ahí, ¿sí? Todo arranca por la identificación desde las terapias. Las terapias tienen que tener personal entrenado para poder detectar un potencial donante, ¿sí? Tanto los médicos como la parte de enfermería van a ser muy importantes y son vitales para poder identificar un potencial donante. Digo potencial porque luego tiene que cumplir ciertos requisitos según el órgano que vaya a donar, ¿sí? Ahí entra el concepto de la muerte encefálica. ¿Saben qué es la muerte encefálica? ¿Escucharon hablar de la muerte encefálica? La muerte del cerebro. La famosa muerte cerebral, ¿sí? Que ojo, muerte encefálica o muerte cerebral no es lo mismo que estado de coma, ¿eh? No es coma profundo, no es nada de eso, es muerte cerebral. Los órganos siguen funcionando, pero el cerebro ya... Exacto, ¿sí? Los órganos, no se olviden que nosotros teníamos sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo, ¿sí? Todo lo que es la parte cardíaca y algunos reflejos están manejados por el sistema nervioso autónomo, que no tiene nada que ver con el sistema nervioso central, ¿sí? La muerte encefálica tiene que ver con la desconexión total del sistema nervioso central, ¿sí? Ese paciente está fallecido. Lo que pasa es que exacto, ¿sí? Y el concepto general en la población relacionado a muerte tiene que ver con la parada cardíaca. Uno piensa que una persona está muerta y el concepto de muerte lo tiene como que el corazón dejó de latir, ¿sí? Entonces cuesta tomar el concepto de que alguien está muerto con el corazón latiente todavía. Eso cuesta mucho. A estas personas, cuando se detecta o se comienza a sospechar que tienen muerte encefálica, por eso digo que es importante la identificación desde la terapia, tanto los médicos como los enfermeros, se le tienen que hacer ciertas pruebas, ¿sí? Hay pruebas motrices, se les hace electroencefalograma, ¿sí? Más de uno, porque hay que corroborar en el tiempo que ese electroencefalograma dé chato. ¿Vieron cómo así el electrocardiograma da chato cuando una persona está muerta? El electroencefalograma hace lo mismo. No da señal, no hay señal eléctrica para nada, es un electroencefalo totalmente chato, que después se vuelve a repetir más adelante y se vuelve a rechequear que sigue estando chato, ¿sí? Entonces, una vez que se rechequea todo eso, ¿durante cuánto tiempo? Ay, no me acuerdo cuántas horas después hay que volver a repetirlo, ¿eh? Pero sí tiene que pasar unas horas, no es que pasan 2 o 3 horas, tiene que pasar un par de horas para volver a repetirlo. Entonces con el corazón no hay problema que se detenga por eso, por esa causa.
El corazón va a seguir latiendo, pero también con asistencia mecánica. ¿Sí? Estos pacientes están entubados, tienen que mantener el calor corporal porque no regulan su propia temperatura, ¿sí? Entonces hay que tratar de mantenerlo calentito hasta que salen todos estos estudios. Ya cuando para el corazón, estamos en lo que se llama parada cardíaca, ¿sí? Y hay ciertos órganos que no se van a poder trasplantar ya cuando tenga parada cardíaca. Por ejemplo, pulmón, corazón, riñón, páncreas, hígado, tienen que estar con corazón latiente, ¿sí? Eso es muerte encefálica. Los que sí se pueden donar con parada cardíaca ya es piel, córnea, ¿sí? Lo que pasa es que el resto de los órganos tienen que mantener la irrigación sanguínea, ¿sí? Cuando se detecta a estos donantes con muerte encefálica ya corroborada y todo, se comienzan ya a hacer los estudios para ver si pueden llegar a donar. Entre esos están los que les mencioné: grupo y factor, serología, hemograma, química, etc. Y también se les hace ecografías para ver cómo están los órganos, en qué condiciones. Por ahí era fumador y no puede donar pulmón, por ahí tiene quistes en el riñón, no puede donar riñón, sí, y cualquier otra cosa que pueden llegar a saltar en las ecografías. De la familia, ¿no? Bien, está una ley que se llama Ley Justina, en la cual no sé si la Somos conozco. todos donantes, a no ser que expresemos lo contrario. Exacto, somos todos donantes, a no ser que expresemos lo contrario, ¿sí? profe, Eso sobre los no. adultos, pediátricos no, ¿eh? Pediátricos tienen que tener consentimiento de ambos progenitores, de ambos. Disculpe, si yo en mi carnet de conducir tengo donante, viste que te preguntan, mi familia el día, si me llega a pasar lo mismo, ellos no pueden opinar de ambos, sí. Vos ya tenés el carnet, ya eso termina de afianzar mucho más. Porque ¿qué pasa con el tema de la ley Justina? No es tan fácil aplicarla como, bueno, es donante, chao, no expresó lo contrario y es donante. Muchas veces la familia, ¿sí? Se rehúsa mucho, tiene mucha resistencia a que sea donante y no es bueno tampoco forzar el trasplante en eso. Por más que diga, voy a aplicar la ley Justina y no me importa que ustedes no quieran porque está la ley, yo me amparo en la ley, no es bueno generar tampoco esa publicidad tan negativa, ¿sí? Porque hace que mucha gente eventualmente se termine negando luego al trasplante, ¿sí? Es muy importante, o sea, el equipo de trasplante no solo tiene todo lo que yo les mencioné, sino que también tiene que tener un equipo de contención psicológica y todo para la familia, para poder comunicar todo esto y ver si esto se puede llevar en un término tranquilo y de aceptación de parte de los familiares, ¿sí? Por más ley Justina que haya, hay que tratar de que todo sea, bueno, de los buenos. O sea que también puede pasar, digamos, de que por ejemplo yo decida donar mis órganos, pero después al momento que tengan que hacerlo no pase porque si hay mucha negativa, sí. O al revés. Si hay mucha negativa familiar. O al revés, que tengamos no queremos donar y cuando... No, vos cuando vos ya diste la negativa, si vos no querés y figura negativo, es negativo. No opina la familia. No, porque vos ya expresaste la negatividad, yo ya no puedo. Porque del lado legal vos ya pusiste la negatividad. ¿Tá? Bien, eso por un lado, entonces se detecta, hay que hacer todo esto que yo les estoy comentando, todos esos estudios, ¿sí? Y luego se comienza con los estudios ya propios de compatibilidad, una vez que ya se ve la serología, qué órgano va a donar, ¿sí? Se comienzan a hacer los estudios. Ahí es cuando, por ejemplo, nosotros, ahí comenzamos el CUCAE, comienza a actuar recién. El laboratorio, ¿no? Porque ya comenzó a trabajar de mucho antes con la detección del donante y todo eso. Entonces, lo que se hace inicialmente es hacer un estudio molecular de las moléculas de HLA, ¿sí? Del donante. Profe, perdón, ahí entra donde a veces la persona es trasplantada y dice si lo acepta o no lo acepta, o sea, ahí se entraría lo de que es la histocompatibilidad. Exacto, la histocompatibilidad ya son las pruebas que permite ver si se va a poder trasplantar cierto receptor con ese donante. Todo eso sería en caso de muerte cerebral, ¿no? Esto estamos viendo, por ejemplo, cómo se hace en un operativo de donante cadavérico. ¿Sí? Bueno,
donante cadavérico sería el que tiene muerte encefálica, así se le dice donante cadavérico. Profe, ¿qué Dime. tiempo lleva a hacer todo su estudio? Bastante. Desde la detección a los estudios iniciales, como es un laboratorio básico, pero bueno, desde el primer electroencefalograma, el segundo, después vienen las serologías, o sea, ahí van pasando las horas, ¿sí? Después, por ejemplo, a nosotros nos llegan las muestras al laboratorio y comenzamos a hacer los estudios moleculares. El estudio molecular son más o menos 3 horas y media, 4. ¿Sí? ¿Qué le hacen? Le hacemos el estudio molecular de la HLA. El órgano todavía en el cuerpo. Está en el cuerpo. Tiene que Profe, estar ¿y eso, por mantenido en el ejemplo, cuerpo. tiene más prioridad por sobre los otros estudios o tipo también? Y son los que determinan de determinar la No, digo que, compatibilidad. por ejemplo, o sea, ustedes tienen un montón de cosas de laboratorio que hacer y llega un pedido para eso. Sí, tiene prioridad. Sí. Eso te puede llegar en cualquier momento, a la mañana, a la tarde, a la noche, a la medianoche. Sí. No sé si se acuerda que hace poco le hicieron una lesión a una chica de policía. Sí, me acuerdo. Nosotros estuvimos ahí, pero estuvimos de las 4 de la mañana, esperando hasta las 12 de la mañana. Y era porque había que hacer el estudio. Hasta ese momento no sabía qué tipo de estudio era el que hacer, pues, cuánto tiempo demora. Claro, no, de seguro le tuvieron que hacer los electroencefalogramas y todos los estudios para ver si tenía muerte encefálica. Tuvieron que esperar para hacer eso, sí. Una vez que se confirma, recién ahí arrancan los estudios ya de laboratorio y todo eso. No se pueden hacer antes de confirmar la muerte encefálica. No puedes estar haciendo esos estudios antes, no es ético estar ya probándole. Sí, funciona. Por si acaso, no. Nosotros hacemos, una vez que ya está todo eso confirmado, comenzamos a hacer, como yo decía, los estudios moleculares, y eso nosotros lo tenemos que comunicar al INCUCAI, ¿sí? Eso se sube al INCUCAI. El INCUCAI tiene muchos datos con los cuales cotejar, que son, por ejemplo, hay toda una lista de espera de pacientes, ¿no? Ustedes saben que a nivel nacional hay montones de pacientes que están esperando órganos. Entre ellos, por ejemplo, si hablamos de riñón, se tiene en consideración el tiempo en diálisis que tiene el paciente, ¿sí? Obviamente hay que ver la compatibilidad del grupo sanguíneo entre el donante y el receptor, se toma en cuenta la compatibilidad del HLA que hay entre el donante y el receptor, si el receptor está sensibilizado, muy sensibilizado, poco sensibilizado, si es pediátrico, ¿sí? De la edad tienen prioridad los pediátricos sobre los adultos. Si tiene un último acceso vascular, por ejemplo, el renal, ustedes saben que están en diálisis y por ahí ya las venas, pobres de las personas que dializan, ya están apenas y tienen ya el último, eso se llama el último acceso vascular, ya no tienen por dónde dializarse, ¿tá? Estas personas tienen también prioridad en la lista de espera, ¿tá? Entonces, desde el sistema informático del INCUCAI se arma, con los datos que nosotros subimos, una lista, ¿sí? Van juntando puntaje, eso se hace por un score y aparece una lista de potenciales receptores, es una lista larguísima, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la policía de Salta, ¿sí? La donante se generó en la provincia de Salta, entonces tiene prioridad los receptores de la provincia de Salta. Si por X motivo, no sé, no había quirófano, no está el ablacionista, 1000 cosas pueden pasar y en la provincia no se puede realizar el trasplante, se abre a la región. ¿Sí? Entonces se ofrece el órgano, el riñón, por ejemplo, a Jujuy y a Tucumán también. Y si en la región tampoco lo quieren, ya se abre la lista a nivel nacional y ahí comienza a participar el resto del país. Que hay que tener en cuenta, y como los terminan muchas veces eligiendo, también por el tema de la logística, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la disponibilidad de quirófano, qué vuelo, hay vuelo, no hay vuelo, hay conexión, no hay conexión, cuántas horas tengo, ¿sí? Porque una vez que yo ablaciono, una vez que ablaciona el cirujano, comienza a correr lo que se llama tiempo de isquemia fría, ¿sí? Ya el órgano una vez afuera,
ya comienza prácticamente a correr el reloj de tiempo. El que mejor se conserva es el riñón, es el que puede estar afuera mayor cantidad de tiempo y de hecho es el último que se ablaciona. Primero vienen los equipos de cardíaco, pulmonar, hígado, páncreas y el último, el de riñón. ¿No? Es el órgano que más aguanta. Una vez que se arma esa lista, entonces los médicos comienzan a evaluar a sus pacientes y ven, bueno, está participando este paciente mío, y comienzan a telefonear y ver, el paciente está, no está, se fue de vacaciones, este paciente está engripado, este paciente se asustó y no quiere participar en el operativo, pueden pasar 1000 cosas, ¿sí? Entonces se va aceptando y descartando, se va viendo y finalmente nos vuelven a llamar al laboratorio. Esa depuración puede demorar desde 2 horas hasta 5 o 6 horas, o sea, van pasando las horas, ¿no? Nos vuelven a llamar al laboratorio y hacemos lo que serían las famosas pruebas cruzadas, ¿se acuerdan? Bueno, se hacen otro tipo de pruebas cruzadas, pero el fundamento es lo mismo. Yo termino cruzando al donante con el receptor y veo ahí si hay reacción o no. ¿Sí? ¿Cómo tendrían que dar las pruebas cruzadas? Negativas, ¿sí? El mismo concepto. Si me da negativo, entonces es porque son compatibles y puedo proceder con el trasplante. Si esas pruebas cruzadas me dan positivas, es contraindicación total para el trasplante. Entonces, en base a ese resultado, es que ya el equipo termina de decidir si se va a trasplantar qué paciente. O sea que no es poco importante el laboratorio y los estudios inmunológicos, sino que terminan decidiendo ya al final cuál va a ser el paciente que se va a trasplantar. Eso es con respecto a lo que es trasplante renal, ¿sí? Es como el que lleva un poquito más de trabajo. Por ejemplo, trasplante cardíaco y trasplante pulmonar no se hacen esos tipos de ensayos, ¿sí? Se tiene en cuenta más que nada la cavidad torácica, el tamaño del órgano, el tamaño del corazón, ¿sí? Y ahí también tiene que ver la otra factores como si fue fumador, si... Exacto, por ejemplo, si yo tengo un donante cadavérico, ahí es donde están todas las ecografías, radiografías, todas las imágenes me van viendo. Por ahí era un fumador y el pulmón no está en condiciones, entonces este donante no va a donar pulmón, ¿sí? Por ahí, no sé, era diabético, que puede pasar también, páncreas, ¿sí? Si tuvo hepatitis también el hígado, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo el paciente tiene que ser fumador o algo para que puedas decir que ya no es apto para...? No, ahí sí que desconozco de cuánto tiempo, porque encima también pueden tener otras condiciones, no es solo fumador. ¿Sí? También hipertensos, también a veces para el riñón, hay que ver los hipertensos, cómo están esos riñones, hay que ver cómo está la creatinina del donante, a veces comienzan a subir la creatinina y el equipo dice, este riñón con creatinina alta no me gusta, y comienzan a descartar, no lo quiero, y el riñón, no sé, a veces lamentablemente no se concretan los trasplantes, no están en condiciones. Los riñones, por ejemplo, les hacen biopsia y al final la biopsia muestra que tiene lesiones el riñón y ya no lo quieren. Así como también hay equipos que por ahí tienen pacientes que ya están muy complicados y prefieren ponerle quizás un riñón que no esté quizás tan óptimo como lo ideal, pero por lo menos lo sacas de diálisis un tiempo. ¿Sí? Que eso también es bueno para el paciente, retirarlo de diálisis un tiempo. ¿Ah? Y se puede trasplantar de nuevo. Y después se puede volver a trasplantar ya con ciertos recaudos, ¿no? Porque ahí le pusiste un evento sensibilizante más. Entonces, después de que se trasplantan, hay que mantenerlo con cierta inmunosupresión, ¿sí? Como para que no se activen los mecanismos inmunológicos del rechazo y que no comiencen a atacar el órgano trasplantado. Con toda la regulación que se le tiene que hacer. Si yo lo inmunosuprimo demasiado, comienzan a tener infecciones, ¿sí? Y también complicaciones por las infecciones. Entonces el médico tiene que tener ahí un balance y controlar mucho la inmunosupresión para que tampoco pase al otro extremo. Tiene que evitar el rechazo, pero tampoco queremos el extremo de inmunosuprimirlo tanto de que se pueda contagiar de cualquier cosa. Así que bueno, vamos a ver. ¿Quedó un poquito claro esto? Sí. Con respecto a médula, ¿sí? Ahí es
poquito diferente, porque médula, ¿alguno está registrado para Sí. ¿Para médula? Como donante. Sí. ¿Como donante? Sí, te preguntan cuando vas a hacer una Claro, donación cuando- ahí en el centro de hemoterapia. Claro, cuando van a hemoterapia ahí les preguntan y los inscriben, ¿sí? Esas muestras que le sacaron, luego se le hacen los estudios moleculares, esos estudios del HLA, y eso queda en las bases de datos. ¿Verdad? Yo por ahí puedo requerir, un familiar mío o yo, tener una leucemia y necesitar de pronto un trasplante de médula. ¿Sí? Por lo general, no todas, muchos de los trasplantes de médula tenés que buscar a alguien que sea genéticamente idéntico a vos en estas moléculas de HLA. ¿Sí? Que no son altas las chances, dentro de la familia medianamente un 25% de probabilidades de encontrar un hermano compatible, 100%, ¿sí? Que comparta todas las moléculas de HLA con vos, que son varias, total se evalúan 12 antígenos de HLA. Exacto, eso también se les pregunta mucho a las familias, en especial las muy numerosas. Son todos, sea sincera, son todos hijos del mismo madre y padre, ¿sí? Te encontrás, pasa, es normal, pasa muchas veces. He visto, por ejemplo, familias que van y tenés muchos que no son, ¿sí? O justo el pacientito es el que no es hermano del resto, que eso también suele pasar mucho. Entonces con eso también se compara el ADN. Claro, todo esto se hace con estudio genético, es ADN, el HLA es estudio genético. Yo no estudio el antígeno como hacía para los grupos sanguíneos, ¿sí? Es todo estudio molecular, estudio genético, ¿no? Entonces, si yo no encuentro un donante 100% compatible dentro de la familia, ahí es cuando recurro, ¿sí? A lo que es donante no relacionado, que son aquellas personas que se registraron como donantes, ¿no? Y cuyos datos se supone que tienen que tener archivados en INCUCAI. Entonces, cuando el médico va a hacer la búsqueda, pone los datos de los estudios moleculares que se hicieron a su paciente y se coteja en esa base de datos a ver si encuentra a alguien que sea compatible. Y ahí es cuando comienzan a llamar a los donantes. Por ahí, no sé, en el país encontré 3, bueno, voy a llamar a los 3 para ver si es que están todavía dispuestos, ¿sí? Porque hay que ver, a veces se arrepienten y no quieren, ¿sí? Y si están en condiciones, ¿verdad? No sé, te puede haber pasado cualquier cosa desde que te inscribiste para ser donante hasta que te llamen. Entonces hay que ver si estás en condiciones, si estás dispuesto, y se vuelve a hacer de nuevo todos los estudios para volver a rechequear que sí sean compatibles y se pueda proceder con el trasplante. ¿Y quién cubre todos esos estudios? Por ejemplo, Las obras sociales, si tenés obra social. cada uno se lo tiene que hacer, digamos, de su lado, digamos, alguien, digamos, gobierno o algo que para eso. No, por eso, si tenés obra social, te lo tiene que cubrir la obra social. ¿Sí? Que ponele, yo soy el paciente, ¿sí? Y tengo obra social, me tiene que cubrir el estudio a mí y a mis familiares con los cuales yo me voy a hacer los estudios, todo te tiene que cubrir la obra social. ¿Ah? Y si no tenés obra social, el Estado. ¿Sí? Ministerio de Salud. Igual con los donantes de órganos. Claro, también. Toda la obra social, todos los estudios que se hacen previos, todo. Y si no, es el Ministerio de Salud Pública. Pero sí, siempre es el único que los cubre. Con más o menos tramiterio, pero sí. Bien, y si no hay nacionales, se buscan las bases internacionales para médicos también. Que a veces creo que han llamado gente de acá, creo que fue a donar a España, no sé dónde más también. ¿Cuánto dura un órgano? Eso es relativo. Bien. Eso es relativo. Un órgano puede durarte 1 año a 20 años. ¿Sí? Depende mucho de si el paciente... El médico puede inmunosuprimirte, pero el paciente puede no ser adherente, ¿no?
O sea, que no respetar la toma del medicamento inmunosupresor, así como también por ser carenciado y no tener acceso a la medicación, ¿sí? Que puede pasar muchas veces. Ustedes saben que no entran las medicaciones y están ajustados y tienen que reajustar la dosis en base a la disponibilidad de las drogas. Y bueno, hay que pilotearla de esa manera y el sistema inmune de cada individuo es diferente. Así que hay gente. Y puede que también sin utilizar los inmunosupresores la persona pueda adaptarse al trasplante. Profe, cuando nosotros hicimos las plantas cardiovasculares en los nativas, yo veía que usaban tacrolimus. Sí, ese es un inmunosupresor. ¿Eso lo utilizan para qué? Para... Ese creo que inhibe el linfocito T, el tacro. Lo usan porque tienen que cumplir cierta dosis. Entonces tienen que ver cómo van poniendo ellos la dosis de tacrolimus. ¿Sí? Ese es el amino. Para que no haya un rechazo del cuerpo hacia el órgano. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y tu pregunta era? De que, o sea, puede haber algún caso de un paciente que sin utilizar los inmunosupresores va a acostumbrarse al órgano, digamos, trasplantado. O siempre va a tender a rechazarlo. Tiende a rechazarlo, pero por ejemplo si vos tenías un hermano gemelo y te donó tu hermano gemelo, es lo ideal, ¿sí? Ahí ya la tasa de rechazo es rebaja porque son genéticamente idénticos en las moléculas de HLA. ¿Ah? Mi pregunta era cuánto tiempo dura fuera del cuerpo. Ah, fuera del cuerpo. Yo pensé cuánto duraba después del trasplante. Que también es relativo. Una vez trasplantado un órgano, una persona puede tener el órgano desde un año o nada, porque existe algo que se llama rechazo hiperagudo o rechazo agudo, que es el rechazo dentro de los 6 meses, ¿sí? Al rechazo crónico, que ya es el rechazo. He visto pacientes que tuvieron como 15 años, 18 años el órgano y recién ahora se están volviendo a evaluar para volver a trasplantarse. ¿Sí? Pero el tiempo de isquemia fría Es estimado, no es exacto. 5 minutos. No, horas, pero la verdad que no sé cuántas horas, porque obviamente los equipos cuanto más tiempo de isquemia fría tienen, menos bien. ¿Menos qué? Menos lo quieren. Sí, por Profe, ahí o hablas. sea que si una persona se trasplanta puede de acá 20 años Requerir otro rechazarlo y Sí, tener que y volver. requerir. ¿Por qué se pasa eso, digamos, de que uno después de tantos años lo rechaza de nuevo, digamos, el propio cuerpo que lo... Sí. a ese órgano específico que lo ataca? ¿O qué? Es que vos siempre, o sea, antes se buscaba por ahí que fuese el donante un hermano gemelo o que sean los HLA idénticos, hasta que se vio que evidentemente es casi imposible, porque en realidad las moléculas de HLA es la molécula más polimórfica que tenemos en el cuerpo. O sea, eso significa que es la que tiene más variables. Existen aproximadamente, no sé, ponerle 20.000 o más de 20.000 HLAs diferentes. Entonces eso hace que, por ejemplo, acá donde nosotros estamos, las chances de que alguno tenga los HLA igual al otro, no, acá no debe haber nadie igual al otro. ¿No? Entonces, con la mejora de la farmacología y todo lo que es la inmunosupresión, se comenzaron a hacer trasplantes con personas que no son idénticas en su HLA. Que vos tengas un antígeno constantemente, ¿sí?, en tu organismo con antígenos que son extraños, ¿sí?, porque no dejan de ser extraños, hacen que uno igual haya como un proceso de reacción inmunológica que está un poco más aplacada, pero va deteriorando de a poquito el órgano. O sea que eventualmente se termina necesitando otro. Eso le pasa mucho, ponele a los pediátricos o a los pacientes que se trasplantan muy jóvenes. ¿Sí? Por ejemplo, un nene que se trasplante a los 6 años, lo más seguro es que por ahí a sus 30 esté requiriendo quizás otro trasplante nuevamente.
Ya de una persona adulta. Ya como persona adulta. Pero es más fácil, digamos, para los niños recibir el trasplante, por así decirlo, porque se pueden adaptar. Y si sería el segundo trasplante de no cambia nada en el lugar de la lista que lo pones de prioridad. Como segundo trasplante no, pero si se sensibilizó y tiene otras condiciones, sí le va agregando puntaje. Sino que no hable de todos los estudios que se le hacen porque es muy largo. Pero sí tienen otras cosas extra que se evalúan. Porque el resto es el sistema que muy encima de chiquito y que ya sos grande, o sea, no te tienen tan en cuenta como cuando era más chiquito. Y es todo un tema. Sí, es todo un tema, volver a diálisis, volver a tener que trasplantarse. Pero bueno. Bien. Yo nada más les quiero mostrar dentro de las técnicas que se realizan una en particular. ¿Sí? Como les dije, el HLA se hace de forma molecular. ¿Sí? Y luego tenemos una prueba, una de las que serían las pruebas cruzadas, ¿sí? Que la vamos a llamar cross-match, que se puede hacer por CDC o por citometría de flujo. De flujo. Vamos a ver el CDC. El CDC se llama así porque es una citotoxicidad mediada por complemento. O sea que estamos viendo de nuevo algo de inmunovásica. ¿Cómo se llama eso? Citotoxicidad mediada por complemento. Acá básicamente lo que se hace en esta prueba cruzada es separar los linfocitos del donante. ¿Sí? Los linfocitos del donante van a estar expresando en su superficie estas moléculas de HLA. ¿Sí? ¿Con qué creen que debería usar de receptor? ¿Qué debería usar? ¿Para qué? ¿Muestra? Ajá. Suero. ¿Sí? El suero. Suero del receptor. Porque ¿qué va a ver acá? ¿Qué puede llegar a ver? Los anticuerpos. Bien. Acá el paciente puede llegar a tener, si es que tuvo eventos sensibilizantes o lo que fuera, anticuerpos anti-HLA. ¿Puedo usar la sangre entera también? ¿Con esto? No, acá yo necesito el suero porque necesito los anticuerpos, ¿sí? Así que del receptor es suero. Yo para los linfocitos tuve que partir de sangre entera. ¿Sí? Yo no les conté, pero en realidad hay que separar los linfocitos. Se hace una técnica que se llama PICOL, que es una separación por gradiente, ¿sí? Que a mí me permite separar la capa de mononucleares. Yo limpio, descubro, me quedo con los mononucleares, ¿sí? Y después tengo que separarlas aparte. Hay unas esferitas magnéticas que a mí me permiten separar por un lado los linfocitos T y por otro lado los linfocitos B. ¿Sí? Pegan linfocitos T y hay otras que pegan linfocitos T. Entonces del donante usamos sus los linfocitos, ya sean los T o los B. ¿Sí? Y que eso van a tener los HLA. Exacto, los linfocitos lo que tienen de particular es que expresan HLA. ¿Sí? Entonces yo tengo los linfocitos del donante que van a estar expresando los HLA que tiene el donante, ¿sí? Y lo voy a cruzar con el suero del receptor donde por ahí haya o no anticuerpos anti-HLA que reconozcan o no a estos antígenos HLA que tiene el donante. Entonces yo al cruzar esto, si es que el paciente sí tiene anticuerpos contra este donante, ¿sí? Se van a unir estos anticuerpos a la superficie del linfocito. Y luego yo a esto le voy a agregar, le voy a adicionar complemento. ¿Para qué le agregaré complemento?
¿Qué era el complemento? ¿Qué era la pregunta? ¿Qué era el complemento? Eran proteínas. C3, C4. Ajá, todas esas famosas C1, C3, C4, ¿se acuerdan? Sí. Bien. ¿Cuáles eran las vías de activación del complemento? Clásica. Sí, bien. La clásica, la alternativa, Alternativa. la lectina, ¿sí? Y agrega el complemento. Agrego el complemento, ¿está? Había una de esas vías, una de esas tres vías, que se activaba al unirse a la porción FC de los anticuerpos. ¿Cuántas vías eran? 3. Clásica, alternativa y de las lectinas. ¿Cuál de esas se activaba al unirse a la porción FC del complemento? La clásica. La clásica. La clásica a partir de la proteína C1. Se activa a partir de la... ¿Cómo es? Viene la proteína C1 del complemento, ¿sí? Que era una proteína así grandota, y se unía a las porciones FC de los anticuerpos. Y se activaba la cascada del complemento por la vía clásica. Que era como una tipo aglutinación. ¿Qué pasaba? No, no hacía aglutinación. No, había una reacción que hacía. Sí, ¿en qué culminaba, en qué terminaba la cascada? Haciendo circulito, lícido. Exacto, ¿sí? Hace estos poros, el complejo de ataque a membrana o los poros, esos en las membranas celulares, ¿sí? Se activa, entonces el complemento, a través de su vía clásica con la C1, comienza a activar el resto de la cascada y termina haciendo poros o agujeros, ¿sí? En la membrana de la célula que tiene pegada a los anticuerpos, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Hacen un refresh? En la membrana de la Bien. célula del cuerpo. Sí, en la célula que tiene unido los anticuerpos. La membrana de... Entonces, ahora, después de que yo permití que el complemento se activara e hiciera todo esto, yo le agrego algo, es un colorante, ¿sí? Que se llama bromuro de tirio, no me importa que se aprendan el nombre ni nada. El bromuro de tirio entonces entra a la célula y la tiñe de color rojo. Y ahí es donde van a ver en la diapositiva 47 o 48 más o menos, que tiene una vista al microscopio de fluorescencia, donde se ven un montón de puntitos, por un lado verde y en el otro hay un montón de puntitos rojos. ¿Bromuro de qué? Bromuro de tirio. El tirio. Cuando la célula entonces se tiñe de rojo, es una célula que está muerta, ¿sí? Es una célula que yo la voy a tomar esto como una reacción positiva. Entonces, si a mí me pasa esto y yo veo esto entre mi par donante receptor, ¿puedo trasplantar a este receptor? No. ¿Sí? Porque evidentemente lo está rechazando. Este sería la CDC. Este es el CDC. No se le puede ir. Una prueba de crossmatch positiva es contraindicación para el trasplante. La misma lógica que con las pruebas cruzadas para las pruebas funcionales, si da positivo, es contraindicación. No les doy la citometría de flujo porque hay que ver citometría de flujo primero. La citometría de flujo la vamos a ver con HIV, cuando digamos HIV. Claro, sí, yo puse que era la paciente, ¿no? Ahí vamos a ver entonces la citometría de flujo. La citometría de flujo tiene un montón de aplicaciones. Yo se las voy a, o si es que alguno ya lo vio, a mandar un video de citometría de flujo
porque es mucho más fácil entenderla, créanme, en el video que tener que estar dibujando cómo funciona un citómetro, es bastante complejo. Pero básicamente tiene la función básica que tiene un contador hematológico más la capacidad de detectar fluorescencias. O sea, distintos colores de fluorescencias. Lo que significa que yo puedo marcar células con diferentes marcadores fluorescentes que me estén marcando distintas cosas al mismo tiempo. Y eso me permite a mí identificar poblaciones y subpoblaciones. Yo, por ejemplo, puedo identificar con citometría de flujo linfocitos T, linfocitos B, puedo saber si son helpers, si son citotóxicos, puedo detectar células patológicas, en qué porcentaje están, etc. ¿Sí? Se usa mucho para oncohematología, la citometría de flujo, que es lo que a mí me permite detectar qué tipo de leucemia es, si tiene algún marcador de mal pronóstico, etc. Así que bueno, yo creo que ya con esto los libero. Me gusta esta técnica porque aplica un poquito lo que ya conocemos. Citometría de flujo. Ya la vamos a volver a ver. ¿Profe va a tomar nada? No. Tranquilo.